En los llanos de La Rioja vivía un gaucho rebelde, capaz de reunir en su figura las pasiones y las luchas de todos sus paisanos. Padrecito de los pobres, último general de la estirpe montonera. No pisó jamás suelo argentino un caudillo tan justo, generoso y sabio, que peleara con tanto coraje y perdonara con tanta grandeza. Sin embargo, en nombre de la civilización, fue perseguido y humillado como el peor de los bandidos. Esta es la historia del Chacho Peñalosa, de su vida heroica y de su trágico final, de cómo intentaron borrar su nombre de la historia y de cómo su mito sigue vivo siempre en el corazón de los riojanos. En 1862 el enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las montoneras del Chacho llegó a su punto más alto. El 30 de mayo, en la estancia de la Banderita, los jefes más importantes del ejército porteño firmaron un acuerdo de paz con el Chacho. Un pacto que no tardarían en traicionar. La provincia, arrasada por los efectos de la guerra, se volvió un territorio difícil de controlar para el Chacho. Varios paisanos que habían formado parte de sus montoneras para poder subsistir se volcaron al delito. Esta situación sirvió como excusa a sus enemigos para volver al ataque. Sarmiento, queda descontento con el Tratado de las Banderitas, porque el Tratado de las Banderitas lo que propone es una solución política, negociadora. Para Sarmiento la guerra contra el Chacho tenía que ser una guerra, como decía él, de Sandes, que propendiera al exterminio. Frente a este escenario, en marzo de 1863, en la localidad de Chepes, al sur de La Rioja, el Chacho se reunió con varios de sus seguidores y caudillos menores con el objetivo de poner orden en sus tropas y frenar las acusaciones de Sarmiento. Sigue saqueando, sigue haciendo de todo, tenemos que parar. La crisis social era cada vez más grave. Muchos paisanos habían sido fusilados en represalia por los que habían cometido robos o saqueos. Los que estén convencidos, que están conmigo, vamos. Cuando finalizó la reunión, la idea de un nuevo levantamiento era prácticamente un hecho. ¡Vamos a la pelea! ¡Vive el General Peñalosa! El encuentro en Chepes terminó por desatar la ira, pero sobre todo el temor de Sarmiento. El gobernador sanjuanino insistió tanto en reiniciar la ofensiva contra el Chacho que el presidente Mitre decidió nombrarlo director de guerra. Cuando Sarmiento pasa a ser director de guerra contra el Chacho, las instrucciones que recibe desde Buenos Aires, por lo tanto desde el gobierno de Mitre y desde el ministro Rawson, son instrucciones que le indican que contra el Chacho al Chacho hay que hacerle guerra de policía. Mi idea se resume en dos palabras. Quiero hacer en La Rioja una guerra de policía. La Rioja se ha vuelto una cueva de ladrones
que amenazan a los vecinos y donde no hay gobierno que haga ni policía de la provincia. Hay que declarar ladrones a los montoneros. Para hacer frente a las montoneras chachistas, Mitre ordenó poner bajo dependencia directa de Sarmiento al Regimiento I de Caballería de Línea, comandado por el coronel Ambrosio Sandes. Escuchalo. Vos. Sandes era montonero de origen, educación y espíritu. Él se conservó en el primitivo ardimiento de las montoneras de Artigas y Carrera, la gloria y el ansia del entrevero. Sandes trajo a la caballería regular el fuego que le faltaba para acabar con el alzamiento del paisanaje, de cuyo seno salía. Diríase que el cuerpo de Sandes atraía los misiles, su alta figura, las venganzas. En tiroteos parciales de avanzada, Sandes salía herido siempre. Sandes contó de 53 heridas de bala, de puñal, de sable, de florete, de bayoneta. Su museo de heridas mostraba la súbita e indomable ignición de su cólera homérica, terrible como el incendio. Sarmiento, él alaba en Sandes su capacidad o su origen montonero. Sandes era como una expresión sublimada del gaucho, que se manifestaba, por ejemplo, en la crueldad, en el coraje personal, en el carisma. Sarmiento mismo termina explicando el triunfo sobre la montonera en base a la apropiación de la cultura militar montonera. Para ese entonces el Chacho ya había tomado la decisión de empezar su segundo levantamiento. Su intención era contar con el apoyo de Urquiza, pero este seguía ignorándolo. Fue así como el 16 de abril de 1863 Peñalosa envió al presidente Mitre una carta que constituía toda una declaración de guerra. Los gobernadores, verdugos de las provincias, atropellan las propiedades, destierran y mandan matar sin forma de juicio a ciudadanos respetables sin más crimen que haber pertenecido al Partido Federal. Es por esto, señor presidente, que los pueblos, cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacerse justicia. El segundo levantamiento del Chacho en el año 63 está motivado por la idea de hacer una gran campaña insurreccional en todas las provincias del interior, confiando en que Urquiza se va a poner al frente y va a permitir restablecer la Confederación. El 20 de mayo de 1863, el Chacho inició su marcha hacia San Juan. Sarmiento, temeroso ante la idea de tener que enfrentar personalmente al bravo caudillo, declaró el estado de sitio en su provincia y también en La Rioja. En Lomas Blancas, el Chacho sufrió su primer revés militar, cuando sus tropas fueron abatidas por el temible Sandes. El resultado de esta batalla fue tan adverso para las montoneras chachistas que Sandes llegó a creer que el viejo caudillo estaba totalmente derrotado. Pero el Chacho pronto volvería a sorprender a las autoridades nacionales.
11 de junio de 1863 hizo su entrada triunfal en Córdoba. El Chacho llegaba en apoyo de una rebelión que había derrocado al gobernador impuesto por Mitre. Con Córdoba en manos de las montoneras, el sueño de la Confederación volvía a estar cerca. El 28 de junio la causa federal libraba su batalla decisiva. El Chacho había movilizado sus tropas a las afueras de la ciudad de Córdoba. No quería causar daños a la población civil. Del otro lado, el general Wenceslao Paunero trató de intimidar al Chacho desplegando sus numerosas tropas. Paunero contaba con varias ventajas por sobre el Chacho, además de una considerable superioridad numérica. Sus tropas estaban armadas con modernos fusiles traídos de Inglaterra. Acuérdense de lo que nos están haciendo los porteños. Mitre y todos los demás. Sarmiento. No respetan su palabra. No respetan los tratados. La espera era tensa. Ninguno de los dos ejércitos parecía tomar la iniciativa. Peñalosa decidió adelantarse. Sabía que si no ganaba esta batalla, la guerra estaba perdida. ¡Viva la causa federal! ¡Viva! ¡Viva el general Peñalosa! ¡Viva! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Preparen armas! ¡A la carga! Las ventajas de las tropas nacionales fueron decisivas en el combate. En pocos minutos, la caballería de Sandes dispersó a las columnas federales. Lo que empezó como una batalla terminó en carnicería. Muertos, 40 heridos y 700 prisioneros. El implacable Sandes, no contento con la victoria militar, procedió sin piedad con los vencidos. Y al llegar la noche, los cuerpos eran tantos que las tropas vencedoras decidieron prender fuego al campo de batalla, sin tomarse la molestia de retirar a los heridos. El desastre de las playas no doblegó los ánimos del Chacho. Luego de la batalla se refugió en la montaña, donde se volvió inhallable.
meses más tarde, al frente de 1000 hombres, reapareció en los llanos para jugar su carta más arriesgada: invadir San Juan y tomar prisionero a Sarmiento. Pero este plan, que pudo haber cambiado el curso de la historia, no era más que una aventura destinada al fracaso. El 30 de octubre de 1863, en la villa del Caucete, a 20 kilómetros de San Juan, las tropas del mayor Irrazábal se lanzaron en un ataque sorpresa sobre las montoneras llanistas. Era la derrota definitiva del Chacho. La rebelión había terminado. Derrotado y perseguido por las tropas nacionales, el Chacho volvió a los llanos, donde se refugió en el rancho de uno de sus seguidores. Sabía que su final estaba cerca. A pesar de los oscuros presagios, intentó buscar de nuevo el apoyo de Urquiza, pero el entrerriano nunca le respondió. La última carta que manda Peñalosa a Urquiza, y que no la recibe Urquiza después de muerto Peñalosa, es un llamado a que Urquiza se ponga al frente de la Fuerza Federal. Yo te diría, es de un dramatismo esa carta que te conmueve, ¿no? Porque este hombre creyó, hasta último, murió convencido de que Urquiza iba a ponerse al frente de la Fuerza Federal, cosa que él ya no quería saber nada. Él hizo algunas suaves protestas ante Mitre, muy tibiamente, como diciendo, bueno, como salvando el pellejo, pero no la realidad. No le importó un pomo, esa fue la verdad. Era como si hubiera estado estúpido, su poder, su dinero lo apartó de la realidad del interior. El último capítulo de la vida del Chacho empezó la mañana del 12 de noviembre de 1863. Luego de varios días de búsqueda, una patrulla del ejército de línea logró dar con su escondite. Tranquilo. ¿Cómo anda usted, compadre? Hola, enemigo. El Chacho se mostró imperturbable ante sus captores. La causa está perdida. El jefe de la partida era un viejo compadre suyo, el capitán Vera. Quédese tranquilo. Mientras Vera estuviera al mando, su vida estaba garantizada. ¡Apiece de tropa! ¿Qué pasó? Es el compadre Vera, viene a pedirme la rendición. No, pero no te vayas. El hombre más buscado del país finalmente estaba rendido y desarmado ante sus enemigos. Detrás del operativo de captura del Chacho
estaba el mayor Pablo Irrazábal. Había pasado los últimos 5 meses persiguiendo al caudillo, pero este se le escapaba como una sombra. ¡Encontramos al Chacho! A pesar de enfrentarlo en batallas, de haberlo rastreado por toda la provincia, nunca había visto de cerca el rostro del Chacho. Cuando se enteró de que Peñalosa se había entregado, salió al galope a terminar la tarea que tanto tiempo le había llevado. Irrazábal era particularmente sanguinario. Respondía a esa especie de identikit de lo que era de un criminal, ¿no? Un loco. Le encantaba matar gente y ser macho. Peñalosa sabía que el desenlace estaba cerca. Había desoído a todos los que le habían advertido que el ejército le venía pisando los talones. Solo esperaba que el capitán Vera, que había sido prisionero suyo, lo tratara con el mismo respeto con que él lo había tratado. Y que si así no fuera, respetara la vida de su esposa Victoria y de su hijo adoptivo. Al fin y al cabo, se sentía demasiado viejo para seguir la lucha. Y tampoco quería terminar sus días triste, anciano y desterrado. Los últimos minutos del Chacho no tuvieron nada de glorioso. La ceguera criminal del mayor Irrazábal le negó los honores dignos de un caudillo. ¿Cuál es el Chacho? ¿A dónde está ese bandido del Chacho? ¿Dónde está ese bandido? ¿Cuál es el Chacho? ¿Dónde está ese bandido? Yo soy el Chacho. No soy ningún bandido. ¡Morite! ¡Morite! ¡Morite, hijo de puta! ¡Morite! ¡Morite! Mi general Peñalosa, la pura verdad. Mi general Peñalosa, la pura verdad. Padrecito de los pobres, no quiera la suerte, nos lleve falta. Se lleva atrás de su pobre la pura verdad. Se lleva atrás de su poncho la pura verdad. Los yojanos corazones, los yojanos corazones, no quiera la suerte, nos lleve falta. No quiera la suerte, nos lleve falta. Fue al final una política muy cruel que se ejercía desde Buenos Aires, es decir, no había piedad. Ellos pensaban que había que destrozarlo. Porque aparte sabían una cosa que siempre les asombraba, era el poder de reacción, ese de nunca entregarse.
Una vez muerto el Chacho, su cuerpo fue ultrajado y descuartizado para escarmiento de sus seguidores. Todas esas salvajes vejaciones serían apenas un anticipo del sufrimiento que iba a padecer el pueblo riojano.